Buenos días, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Gracias nueva vez por estar en sintonía con nosotros. 55 minutos. Andrés Matos y como cada lunes el doctor Alfredo Polanco nos visita. Buenos días. Buenos días Gregory, buenos días a todo el país, a todo el mundo que nos sintoniza, esta audiencia cibernética que nos hemos ganado en entre muchos factores, por esta no presencia trivial, como tú le quieres decir, sino esa cátedra que nos da los lunes el doctor Alfredo Polanco. Eso para nosotros es importante. Y doctor, muy buenos días. Buenos días, Andrés Matos, Licho y ¿Cómo le va? Gregory. Todo bien, gracias a Dios. Y vamos a tratar un tema, como siempre, bastante importante. Y tratamos los temas atendiendo a lo que está ocurriendo día a día. Entonces, a propósito de un caso ocurrido el pasado sábado en una emisora, pues nos llegó a la mente tratar este tema de lo que es la cardiopatía isquémica, el infarto agudo al miocardio. Yo creo que es un tema bastante importante y que todos debemos de tener conocimiento qué hacer ante esta situación cuando un paciente presenta el denominado dolor de pecho o dolor torácico. Entonces vamos a hablar hoy de lo que es el infarto agudo al miocardio. Pues somos primero médico general, luego médico internista y después nefrólogo. O sea que tenemos conocimiento de lo básico de esta enfermedad o esta patología que se cobra pues cada año más de 8 millones de personas. O sea, fallecen cada año por efecto de lo que es la cardiopatía isquémica, hablando del infarto agudo al miocardio. Doctor, en ese Adelante caso, entonces, doctor. déjame dar las condolencias de ese compañero que murió el sábado en esa emisora, en la Z101, el ingeniero Darío Yunes, un hombre afable, un gran profesional, un ser humano especial, un compañero con el que todos nos sentíamos en esa cabina como hermanados, como amparados en ese consejo y en esa persuasión y en esa parsimonia que él muestra en la emisión de sus conocimientos y con trata a uno. Para mí, que no estaba porque había salido ya de la emisora, fue un golpe durísimo cuando me enteré de ese infarto fulminante que le dio al ingeniero Darío Yunes, un higüeyano, un altagraciano, pero que era de todo el país. Uno de los profesionales con mayor ahínco, con mayor perseverancia, con mayor compromiso en la lucha social de su comunidad. Era presidente inclusive del Consejo de Desarrollo de la provincia de Altagracia. Fue varias veces. Y era un líder comunitario en la Altagracia y aquí en el país. Yo quiero llevar mis condolencias para sus familiares y sentir ese vacío que nosotros estamos teniendo ya en términos de mente, pero cuando lo veamos físico, que su, su silla no lo tenga ahí presente físicamente con nosotros. Así que paz a los restos del ingeniero Darío Yunes, repito, un hermano de mucha valía para el país. Bien, entrando ya de lleno y lamentando este fallecimiento, es bastante lamentable cuando una persona que pues se encuentra precisamente aparentemente sano, pues ocurre esta situación. Es diferente de cuando una persona está ya encamado, que por lo menos se espera o la recuperación o la muerte. Pero bueno, vamos a iniciar hablando de lo que es el infarto agudo al miocardio. El infarto agudo del miocardio ocurre cuando hay una oclusión de una de las arterias coronarias. Se tapa, para que nuestro público entienda, una de las arterias coronarias que llevan la sangre, que llevan la oxigenación a nuestro corazón. Recuérdense, el corazón es una bomba encargado de
enviar la sangre hacia los diferentes tejidos. Pero el mismo corazón se nutre, se encarga de irrigarse el mismo, de nutrirse, de llevar sangre a su músculo cardíaco a través de unas arterias bastante pequeñas, que son las denominadas arterias coronarias, la mayoría de esas arterias. Pues bien, tenemos un corazón de un tamaño, como todos saben, del tamaño de un puño, esa es la característica. Tenemos varias arterias que son las encargadas de llevarle sangre a nuestro corazón, arterias bastante pequeñitas. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Un paciente que o es diabético, o es hipertenso, o simplemente tiene una hipercolesterolemia, o el paciente es un fumador, o el paciente tiene cardiomegalia, ya el corazón más grande de lo normal, producto de la hipertensión arterial, pues básicamente ese paciente que después de los 40 años generalmente el paciente tiene ya lo que se llama arteriosclerosis, o sea, placa de ateroma, de grasa, de ese colesterol malo, LDL. Y como que no se pueda mover, doctor. Exacto, entonces esas placas producen un endurecimiento de las arterias coronarias. Por ejemplo, las arterias normalmente deben de dilatarse, expandirse normalmente y así enviar la sangre a los diferentes tejidos. Pues un paciente que generalmente, o puede ser porque sea fumador, pero básicamente la fisiopatología es que ese paciente tiene un endurecimiento de las arterias por el hecho de tener grasa en las arterias. Alrededor de las arterias, recuérdense ustedes que ya lo hemos hablado, cuando nosotros tenemos una tubería, sobre todo esa tubería de los desagües, en las cocinas, que hay muchas grasas, que ustedes ven que cada cierto tiempo hay que destaparla, así mismo ocurre cuando tenemos el colesterol LDL elevado. Eso hace que la luz de las arterias sea mucho más estrecha. ¿Qué puede ocurrir? Que una de esas arterias coronarias puede lacerarse, puede como medio romperse, puede agrietarse. Inmediatamente se agrieta una placa de ateroma, de grasa. ¿Qué va a ocurrir? Van a ir ahí las plaquetas. Por eso ustedes ven que dicen, mira, tómate aspirina, sobre todo el paciente que tiene factores de riesgo, para evitar que las plaquetas se junten, se adhieran a esa placa de grasa que se ha erosionado. Entonces, forma ahí un coágulo, un trombo dentro de esa arteria coronaria, se tapa la arteria coronaria, disminuye o cesa por completo el riego sanguíneo hacia esa parte del corazón, el músculo cardíaco, y ahí viene el infarto. Eso es lo que es el infarto, que puede ocurrir en minutos. Y es por ello que un paciente que presente un dolor... doctor, perdón, sí. Esos infartos que no muestran, minutos antes, no muestran señales y que son fulminantes. ¿Por qué ocurren, doctor? Bueno, precisamente le iba a decir, generalmente, o sea, en la mayoría de los casos, los infartos dan aviso. Lo que pasa es que muchas veces no le hacemos caso. Por ejemplo, ese dolor de pecho que a usted le da, sobre todo cuando está en actividad física, cuando está caminando, cuando se está moviendo, cuando está haciendo ejercicio, y que le desaparece inmediatamente usted deja de caminar, cuando usted está en reposo. ¿Por qué se produjo ese dolor de pecho? Porque mientras usted está haciendo ejercicio, el corazón se está moviendo más rápido y hay una mayor demanda de oxígeno. Entonces, como no le puede llegar esa gran cantidad de oxígeno a ese corazón, se produce lo que se llama la isquemia. Entonces, hay una lesión de ese músculo cardíaco. Y eso le va avisando que posiblemente hay una arteria coronaria que se está tapando y hay un riego sanguíneo insuficiente. Entonces, ese es el primer aviso para que usted acuda rápidamente al médico, porque en ese caso a usted le avisó. Ahora, en la mayoría de los casos, en muchos casos, simplemente ocurrió minutos antes que hubo una erosión de una placa de grasa, de una placa de ateroma,
Por ejemplo, inmediatamente usted sufre una herida, usted sangra, ¿verdad? Pero al poco rato vienen las plaquetas y tapan ese sangrado. Usted ve que hacen un coágulo y si usted lo quita, ahí vuelve a sangrar. Bueno, cuando una placa de grasa se erosiona, eso mismo es lo que ocurre, que las plaquetas creen que están defendiendo al cuerpo y se agregan alrededor de ese coágulo y provocan alrededor de esa erosión de esa placa de grasa y provocan un taponamiento completo. Y ahí viene el infarto. Ahí viene, el paciente va a presentar un dolor de pecho, que es el dolor que el paciente refiere como uno de los más fuertes. Puede ser quemante, urente, aplastante. El mismo paciente dice, es como si me estuvieran pasando una espada con fuego por el pecho, o algunos dicen como si me estuviera pisando la pata de un elefante. O sea, uno se lo imagina así, el paciente. Con eso dice que es el dolor más fuerte de toda su vida. Ese dolor se puede irradiar, o sea, se puede manifestar a través de también dolerle la mandíbula, el brazo izquierdo. El dolor puede acompañarse de otras sensaciones como son náuseas, vómitos, sudoración profusa, etcétera. Entonces, ya estamos ante la presencia de lo que es una cardiopatía isquémica, que puede ser, dependiendo de la duración del dolor, o un infarto o una angina. La angina es el preludio o antecede a lo que es el infarto. Esa es la manifestación. Por ejemplo, dicen los emergenciólogos o las estadísticas que aproximadamente el 20% de los pacientes que van con dolor de pecho a una emergencia es por un infarto, o sea que el otro 80% no tiene nada que ver con infarto. Sin embargo, depende de ese 20%, si llegó rápido a la emergencia, al área de urgencia, o lo llevaron rápido, de eso depende la cantidad de músculo cardíaco que se pueda recuperar. Porque cuando estamos ante la presencia de un infarto, mientras más rápido se hace el diagnóstico, más músculo cardíaco se salva. Por eso es que con eso no se juega. Cuando usted tiene un dolor de pecho, es más probable que no sea un infarto. Recuérdense, 20% de los dolores de pecho en la mayoría de las emergencias es por cardiopatía isquémica, el 80% no. Pero si usted está dentro del 20% que es por infarto y a usted lo abordaron rápidamente y le pusieron tratamiento rápidamente, a usted le están salvando la vida, porque el paciente puede fallecer en minutos, sobre todo si no se maneja adecuadamente, si no se maneja con tiempo, si el diagnóstico se hace tardíamente. O sea, doctor, recuerde, sí. A propósito de eso, y que usted ha puesto el tema por el ingeniero Darío Yunes, fallecido el sábado pasado, ¿tiene usted noción de qué sucedió en esa estación de radio y si se pudo hacer algo que pudiera todavía tenerlo con vida? Porque se habla de que el número de emergencia, el 911, las unidades no llegaron a tiempo. Sí, eso escuché, que las unidades no llegaron a tiempo, pero cuando se trata de un infarto fulminante, recuérdense, no sabemos todavía, no sé a ciencia cierta si fue un infarto, porque eso lo determinaría una necropsia. Se supone que fue un infarto, pero pudo haber sido una arritmia cardíaca también, que es una causa de muerte súbita. ¿Y no es lo mismo? No, no. La arritmia cardíaca, la principal que conlleva muerte súbita, es la fibrilación ventricular, que es que el corazón late de manera rápida, pero no lleva la sangre a las diferentes partes del cuerpo, porque está latiendo rápidamente, pero sin una contracción efectiva, que es lo que se llama la fibrilación ventricular. Entonces, en este caso, lo ideal, incluso, debe de ser... ¿Y por qué pasa eso, doctor? ¿Por qué pasaría eso? Sí, son manifestaciones incluso de la misma cardiopatía isquémica. O sea, un paciente que haya tenido problemas cardíacos puede tener una complicación. El mismo infarto puede desencadenar una arritmia cardíaca. De hecho, hay infartos, como dicen los cardiólogos, los infartos de cara anterior son infartos arritmogénicos, que eso sería bastante bien explicado por un cardiólogo, porque hay diferentes tipos de infarto atendiendo a las caras del corazón que afectan. Entonces hay infartos que desencadenan arritmias cardíacas que pueden ser bastante letales, fatales, porque pueden matar al paciente en cuestión de minutos, que es lo que se llama la muerte súbita. O sea, la muerte súbita es aquella que se desencadena y puede ocurrir en menos de una hora.
después de haber iniciado el evento, que es difícil de recuperarse el paciente a menos que se actúe rápidamente. Que por eso, inclusive a propósito de esa pregunta que usted nos hace, Gregorio, por eso es que las personas deberíamos de tener o deberían de tener, aún no siendo médicos, los mínimos conocimientos para practicar lo que se llama una resucitación o reanimación cardiopulmonar o RCP. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se hace eso? En Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, un paciente, una persona, inclusive en las escuelas, dan pues clases de reanimación cardiopulmonar, que es sencillo, simplemente si usted nota que ese paciente no tiene ritmo cardíaco, que usted no siente los latidos cardíacos, simplemente darle al paciente 100 compresiones cada minuto. Y no hay que ser médico para eso, simplemente con eso usted está sustituyendo la actividad eléctrica del corazón normal por el esfuerzo que usted, el que está con el paciente, lo está haciendo, está empujando el tórax por lo menos 2 o 3 centímetros, con presiones que deben de ser un poquito fuertes, para que en lo que llega el 911, que es ya el personal que tiene conocimiento, pues continúen con la reanimación cardiopulmonar. Y así es la manera de que se le puede salvar la vida a ese paciente. Pues inmediatamente llega el 911, debe de monitorear al paciente, y ahí nosotros podemos ver las ondas eléctricas del corazón mediante los monitores y ver si es que el paciente tiene una arritmia cardíaca. En diferentes instituciones, sobre todo en los aeropuertos, hay lo que se llaman desfibriladores, que deberían tener, por ejemplo, en las farmacias, todos los centros de salud, en todos los pisos, un desfibrilador, y darle entrenamiento al personal no médico, hágase bien, para manejar un desfibrilador. Pero en nuestro país, un desarrollado, todavía eso no se hace. Pero sí, todos los aeropuertos, todos los moles, todas las grandes edificaciones deben de tener en cada piso un aparato de desfibrilador que esté a la vista de las personas, porque eso puede ser utilizado por los mismos guardianes de seguridad, deben de saber manejarlo, etcétera. Y con eso se le puede salvar la vida a muchos pacientes. Pues bien. Bueno, pero doctor, sí. ¿Usted cree que usted habló de una hora? Sí. Si el paciente se entera de eso de una vez y nota y inteligentemente dice, bueno, me está dando, déjame acudir a la emergencia. En ese caso, entonces, como usted dice, de una hora, es posible que ese paciente no desarrolle con la, si se quiere, la fortaleza o la velocidad con que lleva ese mal, y se lo detienen y él se salva. Muy interesante esa acotación suya. Por ejemplo, estaba revisando, mientras estaba leyendo lo que es la cardiopatía isquémica, estuve revisando que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, el último, precisamente ya tenía conocimiento de que tenía problemas de cardiopatía isquémica, sintió los primeros síntomas y acudió a urgencia inmediatamente, y por eso pudo salvarse ese paciente, porque llegó a tiempo. El corazón avisa. O sea, es difícil que súbitamente se presente un evento sin que horas antes o días antes no haya presentado alguna manifestación, sea dificultad respiratoria, sea palpitaciones, etcétera, porque casi siempre hay manifestaciones clínicas. Por eso es que el infarto agudo del miocardio puede ser agudo, que es cuando el evento se presenta a un paciente aparentemente sano. En las primeras 12 a 24 horas presenta la sintomatología. Subaguda es cuando la presenta de 24 horas a 7 días, y crónica después de los 7 días. ¿Qué indica eso? Que muchas personas tienen más de 7 días, más de una semana presentando manifestaciones de dolor, sobre todo cuando están en actividad física, pero no, dicen, no, eso no es nada, eso me da, hasta que después no lo cuentan. Entonces, por eso es que ante la menor sintomatología, o sea, aunque dijimos que solamente el 20% de los casos de dolor torácico corresponden a cardiopatía isquémica, usted no es quien va a determinar, usted como paciente, como persona, si ese dolor que usted tiene es del corazón o es simplemente un dolor muscular. Es el médico de urgencias. O sea, por eso el paciente debe de acudir al área de urgencias, así puede salvar su vida.
hay que significar otra cosa, hay que decir, aproximadamente el 30% de los pacientes que tienen infarto agudo al miocardio lo presentan sin dolor. Ahí es más problemático, Licho y Gregory. Es mucho más problemático y a todo nuestro público que está presente. Pero tiene otras manifestaciones clínicas que el paciente debe de tomar en cuenta. Entonces, ¿cuáles son? Primero, esas personas que pueden presentar un infarto sin dolor. Tenemos los pacientes diabéticos. Oigan bien, los pacientes diabéticos. Los pacientes de edad avanzada, los ancianos. Porque dos segmentos de pacientes. Primero, porque los pacientes diabéticos, lo primero que se le daña es la sensibilidad. Entonces, el paciente diabético puede pisar un clavo y durar un día entero con un clavo en los pies y no se da cuenta. Asimismo, puede darle un infarto y no darle dolor. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso periférico está dañado. Asimismo, lógicamente, a mayor edad también, un paciente de 70, de 80 años, puede presentar un infarto sin dolor, pero tiene algunas manifestaciones clínicas. El paciente puede presentar sudoración profusa, puede presentar palpitaciones, puede presentar náuseas, vómitos, y eso es un infarto. Hemos tenido nosotros muchos pacientes así en el hospital de la diabetes que dicen, yo vengo porque tengo algún problema del estómago, yo me siento alguna molestia epigástrica en el estómago y cosas. Cuando le hacemos un electro, tremendo infarto. Pero no me ha dado dolor, no, y a veces ni siquiera quiere que lo ingresen porque dicen que no señor, usted tiene un infarto porque eso es característico. Quiero decirle que el 90% de los infartos se hacen el diagnóstico con la clínica del paciente y se confirma con un electrocardiograma, que es un método diagnóstico no invasivo que lo puede hacer en cualquier centro de salud y ya tenemos el diagnóstico de infarto. Cuando el eco, por el eco. Ya el ecocardiograma, pues a medianoche generalmente tú no vas a tener un eco en todos los lugares. Un electro es mucho más específico, te va a dar las ondas que presenta el electrocardiograma. Cualquier inexperto médico dice, pero mira, hay un infarto, hay un supranivel del segmento CT de 2, de 3 ABF, o de 1 y ABL, cara lateral alta, o B5 y B6. O sea, nosotros estamos entrenados para, aunque no seamos cardiólogos, identificar un infarto a nivel del electrocardiograma. Entonces, cuando ya se tiene el diagnóstico de que ese paciente tiene una cardiopatía isquémica, incluso antes de hacerle el electro, todas las unidades de urgencia están entrenadas. Incluso nosotros tenemos unas siglas que rápidamente hay paciente que llega poniéndose la mano en el pecho, porque usted lo ve cuando llega el paciente y dice, mira, ese tiene un infarto. Independientemente de que el electrocardiograma salga normal, ese tiene un infarto. Y ya cuando le hacemos el interrogatorio, ¿qué le damos? Sus aspirinas, su clopidogrel, su estatina, le ponemos su heparina, porque en orden tenemos ya todos los medicamentos que van y que tienen que estar obligatoriamente en una área de urgencia. Le damos todo eso al paciente sin saber todavía, sin haber confirmado que es un infarto, porque el tiempo que usted gana en lo que usted hace el diagnóstico de infarto es un tiempo bastante importante. Entonces, muchas veces, si nos detenemos a hacer todo el protocolo de ver si tiene un infarto, y a las 3 horas que tenemos algunos ya diagnosticados, pero dejamos al paciente sin ponerle nada, se murió mucho músculo cardíaco. Entonces, por eso, ante la menor sospecha de un infarto, en todas las emergencias ustedes van a ver cómo iniciamos el manejo rápidamente. Bien. Doctor, una pregunta referente al sexo de las personas. ¿Estos episodios ocurren en qué porcentaje en hombres y mujeres? Bien, en el hombre es mucho más frecuente el infarto. Recuérdense que, bueno, ustedes no saben, pero los médicos sabemos que las hormonas femeninas protegen a la mujer del infarto. Entonces, por eso usted va a ver muchos hombres en las camas de las unidades coronarias, muchos hombres y pocas mujeres. Y hay que decir algo a propósito de eso. ¿Eso es genético, doctor? No, lo que pasa es que las mujeres tienen sus hormonas que la protegen contra el infarto, ahora ya después de las mujeres ya posmenopáusicas se iguala, pero usted va a ver un paciente macho, un paciente de 30 años ahora mismo con infarto, porque hay factores precipitantes, el uso de las cocaínas, la marihuana, de la juca,
eso precipita a que el paciente le dé más infarto. Por eso, algo que usted no veía antes, por ejemplo, en mi época de residente casi no veíamos infartos en pacientes jóvenes. Sin embargo, ese es un capítulo muy importante porque mientras más joven un paciente tiene un infarto, peor pronóstico tiene, peor pronóstico. O sea, no es lo mismo un paciente de 70 años que le da un infarto, que tiene muchas arterias colaterales, que se tapó una, pero hay otras que van a irrigar el corazón, o sea, es menos agresivo. Sin embargo, un paciente de 35, 40 años que no tiene arterias colaterales, le dio un infarto y el infarto es mucho más fulminante. Entonces, por eso es importante quitar todos esos factores de riesgo como son la obesidad, el sedentarismo, control de la tensión arterial, control de la diabetes, control de los lípidos o grasas. Y ese paciente que le da un infarto ya tiene mucho más posibilidades de tener otro infarto. O sea que por eso que ustedes ven, a veces el paciente que le dio un infarto dice, pero si a mí me hicieron cateterismo, me colocaron 2 stents, 3 stents, etcétera. Entonces, ¿por qué ahora tantos medicamentos? Me dan una estatina, me dan una Plavix, me dan una aspirina, me dan un carvedilol. O sea, es una polifarmacia a ese paciente que hay que darle. ¿Por qué? Porque es con el objetivo de prevenir que se presente otro evento isquémico. Entonces, mientras más infarto usted le ha dado, más posibilidades tiene de que siga dándole un infarto agudo al miocardio. Doctor, se nos termina el tiempo. El tiempo fue bastante agresivo con nosotros, muy agresivo. Pero redondeemos algo al final. Bien, importante, el infarto agudo al miocardio o cardiopatía isquémica puede ser de varios tipos. La angina de pecho, que es el preludio del infarto, y el infarto ya establecido cuando el dolor dura más de 20 o 30 minutos. Ya ese paciente, un dolor de pecho quemante, urente, punzante, que dura más de 30 minutos, más de 20 minutos, usted tiene que pensar ya que usted tiene un infarto agudo del miocardio. Tiene que llamar inmediatamente al 911. No se vaya conduciendo usted porque usted puede provocar un accidente. Usted puede empeorar la situación. Cuando usted con dolor de pecho conduce. Llame inmediatamente al 911, que yo estoy seguro que cada día va a ser más eficiente el servicio 911 y ya hacemos un llamado para que sea mucho más eficiente y que nosotros podamos confiar en ese servicio que, dependiendo de cómo actúe, si actúa bastante a tiempo, pues va a salvar muchas vidas. No se haga el héroe, llegue a su centro de salud, espere el servicio 911 y ya cuando usted tenga un infarto ya establecido, que usted conoce las características de cómo es que da, pues usted ante el menor indicio, usted puede acudir al médico. Bueno, Gregory. Bien interesante. Yo me he quedado hoy. Pero óyeme, nosotros tenemos un nivel de instrucción superior quizás a gran parte de la población. Nos impacta estas declaraciones, estas orientaciones del doctor Alfredo Polanco. ¿Tú te imaginas la gran población que muere por desconocer o por no hacer caso a la urgencia de un asomo de ese problema cardíaco, de esa isquemia, cardiopatía isquémica, sí, dice el doctor? Es decir, nosotros cada día se hace necesario la educación. Claro. La educación, la educación, la educación. Cada día. Sí, y es importante que a nivel de las escuelas, señores, sobre todo las secundarias, deben de darse lo que son los cursos básicos de RCP, de urgencia, resucitación cardiopulmonar, que lo tienen, por ejemplo, en España, por ejemplo, en Estados Unidos. Usted se cae de repente, muerte súbita, y ahí van a ir españoles que no son médicos, que son ingenieros, y le van a dar RCP ahí en lo que llaman el sistema de emergencia. O sea que nosotros deberíamos de tener ese conocimiento, esa educación mínima, aunque no seamos... Doctor, antes se hacía en la escuela. Bueno, pues vamos a estimular eso, vamos a hablar con educación. Ha perdido mucha esencia. Sí. Por ejemplo, la educación cívica, eso era antes. La educación musical se daba en la escuela. Claro, yo di música. Que desarrollaban
esos valores, porque eso es un curso que aumenta valores en el individuo y aumenta la capacidad solidaria, asistencial, Claro, de un estudiante en una escuela, que no Claro. solo será para sus compañeros de estudio, sino cualquier vecino en un momento dado lo necesite, y tenemos un principiante pero un salvavidas ahí. Claro, la próxima semana, a propósito de eso mismo, vamos a hablar de la otra cardiopatía isquémica, que es el ACV isquémico o trombosis cerebral. Vamos a hablar de eso si el Señor nos lo permite. muy bien, doctor. Gracias, doctor, nueva vez, agradeciendo, felicitándole por esa capacidad pedagógica con la que usted expresa este segmento, este conocimiento que usted tiene. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta